por lo menos estamos ya en la definición, ¿no? Entonces, aterosclerosis, enfermedad de las arterias, va a producir las placas de ateroma que van a obstruir la luz vascular. Pueden estar compuestas de lípidos, células musculares lisas, tejido conectivo y restos celulares apoptóticos o de necrosis. Y puede haber déficits isquémicos, ya que la sangre no va a llegar al tejido o órgano que tiene que llegar con sus nutrientes y oxígeno necesario. Incluso puede haber, en algunos casos, la ruptura de estas placas y formación de émbolos. ¿Qué es un émbolo? Simplemente es cuando un trombo, o en este caso un material de la placa de ateroma, se desprende y viaja por el torrente sanguíneo. Este es un émbolo. Y el peligro del émbolo es que puede provocar obstrucción de arterias importantes. Por ejemplo, las arterias coronarias o arterias cerebrales, provocando un accidente cerebrovascular. Pasamos a la etiología. Hay varias teorías de cómo se forma esta placa de ateroma, pero, por ejemplo, tenemos la lipídica, que sería una proliferación celular en la túnica íntima, ¿no? Como hemos dicho, como hemos visto anteriormente de la anatomía, que va a provocar una reacción inflamatoria. Entonces, esto va a producir un infiltrado de proteínas, de lípidos, de células de defensa, y todo esto va a aumentar el volumen de este acúmulo, de ese trombo que se va a formar ahí. Y eso se puede producir como reacción a la cantidad de lípidos plasmáticos. Entonces, es por eso que hablamos de la importancia de la dieta. La incrustación, que serían elementos como plaquetas, fibrinas y leucocitos que se acumulan en la lesión endotelial. Lo que sería la parte biogénica, básicamente de las células musculares lisas. La parte mutogénica, que sería una célula que tiene alteraciones morfológicas, ¿no? Y no se conoce la causa de las mutaciones. Puede ser bioquímica, que sería ya una alteración de la permeabilidad vascular de la arteria afectada. Una trombogénica, que sería por la formación de un trombo, y ahí se empieza el proceso inflamatorio, ¿no? Básicamente hay la adhesión de ese trombo y un proceso inflamatorio que va a generar la formación de esta obstrucción. Puede haber fibrosis y varias cosas del tipo. También puede ser de origen hemodinámica, que sería básicamente por una causa más mecánica, en regiones donde no hay una presión muy fuerte de la sangre, y mesenquimatosa, que podría ser por diversos agentes lesivos, que hay una aceleración de metabolismo, como en el caso de la hipertensión, y una proliferación de células de la pared arterial. También enzimática, acción local de algunas enzimas, y monoclonal. Y por último, lo que son las infecciosas, como su nombre dice, ¿no? Una infección, por ejemplo, por un virus, y lo que sería una causa inmunológica igual, que puede haber casos incluso de alergia que puede provocar estos procedimientos, estos procesos. Bueno, los factores de riesgo aquí vemos una vez más. Aquí vemos una vez más los factores de riesgo como la obesidad, hemos visto anteriormente, lo que sería el tabaco más una vez relacionado, alteración lipídica, por eso siempre es importante pedir en pacientes que haya sospecha, pedir un perfil lipídico, colesterol, también ver lo que son los triglicéridos y cosas así. Y la hipertensión arterial, como hemos visto, ¿no? Que es incluso una de las causas de la aterosclerosis. También el consumo de alcohol, la diabetes mellitus, factores hereditarios, lógicamente, hay que ver la historia del paciente. Y si el paciente tiene una historia de aterosclerosis en la familia, ya tiene una predisposición, así como las otras enfermedades, como siempre estudiamos. Alteraciones hematológicas y también los hábitos de vida. Más una vez entra lo que es el sedentarismo, el consumo de alimentos y cosas así. Pasando ya a la fisiopatología. Básicamente va a haber inicialmente un daño endotelial. Como nuestro cuerpo siempre actúa de una forma, después de este daño hay una respuesta protectora, una respuesta inmunológica, una
liberación de citocinas, una, ¿cómo puedo decir?, atracción de células de defensa, después de factores de coagulación. Entonces, toda esa respuesta se produce y va a generar una región allí de inflamación. Vemos aquí que los monocitos y linfocitos T se adhieren a la superficie de las células endoteliales del vaso. Los monocitos que luego después se vuelven en macrófagos, y vemos que esas células migran hacia el espacio subendotelial, ¿no? Y van los macrófagos ahora, ¿no?, que se originaron de los monocitos, van a empezar a atrapar las moléculas de LDL y van a producir, perdón, lo que son las células espumosas, que son muy ricas en lípidos, y va a haber un acúmulo de esas células espumosas ahí. Y eso es lo que se conoce como estría lipídica, y empieza a formarse ya la placa aterosclerótica. Pasamos adelante. Aquí ya hablamos de la disfunción endotelial, ¿no? Se va a formar, perdón, va a haber un aumento de la permeabilidad. Perdón, ¿había dicho alguna cosa? Por si acaso, chicos, ¿tienen alguna duda hasta aquí? Bueno, volvemos entonces. Va a haber un aumento de la permeabilidad endotelial, y como es característico también del proceso de inflamación, va a haber ¿cómo puedo decir?, expresión de moléculas de adhesión endotelial, y eso favorece la adhesión de algunas células, como serían los leucocitos, y hemos dicho, ¿no?, también de los monocitos en la pared arterial, y como que se vuelve el ciclo, ¿no? Se adhieren, adentran al endotelio vascular, se alimentan, por así decirlo, ¿no?, entre comillas, de las moléculas de LDL, y van a formar las células espumosas ricas en lípidos, y se empieza a formar la estría y la camada, el trombo propiamente dicho, la aterosclerosis. Bueno, aquí ya tenemos, perdón, lo que es la formación de la estría lipídica, ¿no?, como hemos dicho. Aquí hemos dicho, ¿no?, que está causada por la agregación de las células espumosas, que se van a producir por los macrófagos que han consumido las moléculas de LDL, y los linfocitos T también. Todo eso en la túnica íntima, como hemos visto anteriormente. Entonces aquí ya está ocurriendo un proceso de adherencia y agregación de plaquetas, adherencia de células de inflamación. Esas células pasan para la túnica íntima, se adentran en el endotelio, y va a haber la formación, la reacción, ¿no?, de las células de defensa con proteínas, con lípidos, y formación de células espumosas, y todo eso va ocurriendo y causando el aumento del espacio inflamatorio también, y en el local donde se va formando el trombo, y eso ya va tomando parte de la luz del endotelio, va causando parte de la obstrucción endotelial o vascular en este caso. Aquí, por ejemplo, en otra imagen, ¿no?, aquí tenemos el endotelio, lo que sería los monocitos que están migrando para el interior del endotelio, y aquí se convierten en macrófagos, se reaccionan con el LDL oxidado, y van a formar las células espumosas, y se empieza ese acúmulo de grasa ahí. Luego después va a haber, como en todo proceso, ¿no?, de inflamación, la parte de fibrosis. Va a formarse la placa, en la cápsula fibrosa, en esta placa ateromatosa que está empezando. Y luego, perdón. Sí, y luego el centro lipídico. Van a empezar a morir algunas células por apoptosis, y se acumulan los lípidos como resultado de esta muerte. Igual empieza a formar un tejido fibrótico. Ya. Bueno, aquí igual también hay una, ¿cómo que puedo decir? Se prosigue ese proceso, no. Ese proceso
continúa a ocurrir, ¿no? La entrada de células, acúmulo, formación de células espumosas, apoptosis, y ahora van a producirse también radicales libres en la túnica íntima. E incluso pueden haber después los casos de necrosis. Aquí, por ejemplo, podemos ver los grados, ¿no? de la placa de ateroma o aterosclerótica. Vamos a ver que en los grados 1 a 4 hay una acumulación de lípidos. Se está produciendo hasta este grado aquí. Vemos aquí las células espumosas, acúmulo de grasa. Y aquí en el grado 4 ya se empieza a formar el núcleo, núcleo lipídico, ¿no? En el grado 5 ya vemos lo que sería la fibrosis en el interior, que ya forma una placa aterosclerótica. Y en el grado 6 finalmente tenemos una placa complicada en este caso, donde hay ya, perdón, voy a admitir los que están aquí afuera, donde hay ya la ruptura del coágulo. Puede haber sangrado local, porque a veces se forma una vascularización en esta región. Puede haber sangrado y puede haber también, como hemos dicho, la formación de los émbolos, que van a viajar y pueden obstruir otros vasos sanguíneos. Aquí podemos ver la formación de la placa aterosclerótica complicada. Vemos la formación de la cápsula fibrosa, característica de inflamación. Eso van a ver igual, por ejemplo, en casos de hepatitis, en casos de esteatosis, en casos de cirrosis. Y todo lo que es inflamación, por lo general, tiene la característica de producir fibrosis, un aumento del tejido conectivo fibrótico. Eso es importante también, que con el tiempo ya se van a acostumbrar con las etapas, ¿no?, de la inflamación. Aquí la acumulación de macrófagos y formación del centro necrótico. Ya vemos que antes era un centro lipídico y ahora ya es un centro necrótico. Aquí podemos ver lo que serían la vulnerabilidad de la placa, que algunas veces puede estar vulnerable a que se rompa, como sería una disminución del espesor de la capa fibrótica, una inflamación de las células de la pared vascular, y lo que es la formación de este centro lipídico o centro necrótico también. Aquí sería lo que hemos dicho, ¿no?, de que puede haber hemorragia, puede haber ruptura, eso ya hemos hablado. Placa vulnerable igual. Aquí básicamente lo mismo, liberación. Claro, y como todo proceso de inflamación, ahora vemos también que va a haber una liberación de factores de coagulación. Entonces, además de la fibrosis que ya tenemos, además del aumento de volumen por el acúmulo celular en la túnica íntima, ahora vamos a ver que hay una agregación plaquetaria. Y esto ya va a constituir, dar más resistencia, dar más forma a lo que sería el trombo, la placa aterosclerótica. Y puede haber trombosis, como hemos dicho, ¿no? Y ahí ese trombo viaja ya como un émbolo y puede obstruir otras arterias, provocando angina, provocando infarto, provocando accidente cerebrovascular, muchas otras enfermedades, a depender del nivel de donde está esta placa de ateroma o aterosclerótica. Y como hemos dicho, ¿no?, en la clínica, el paciente puede estar asintomático en un principio, cuando la placa todavía no está muy desarrollada, pero con el tiempo se va a desenvolver una estenosis, que ustedes ya conocen, ¿no?, estos términos, que es la disminución del lumen de este vaso, y lo que puede limitar bastante el riego sanguíneo de los tejidos, de los órganos. Perdón. Y en caso haya desestabilización, puede haber la embolización, formación de los trombos que están viajando por el torrente sanguíneo, son libres ahí, y conlleva una isquemia aguda y de extensos campos de irrigación, como hemos dicho aquí. Y aquí nos da un ejemplo de la parte que se puede afectar, por ejemplo, si hay ¿cómo puedo decir?, una oclusión del vaso a nivel, por ejemplo, de esa arteria que vemos aquí en el corazón.
vemos que si tan solamente se obstruye esta región, toda esta parte donde está más oscura es la zona donde se va a afectar, donde va a haber isquemia y puede haber incluso, después de un tiempo, ¿no? Infarto y necrosis tejidual, y que sería irreversible en este caso. Aquí algunos órganos que son más sensibles o territorios que son más sensibles a estos eventos de isquemia, serían la parte cerebral, cardíaca y mesentérica. Son los órganos más sensibles porque son más delicados, porque tienen ramas que son más importantes y a veces no tienen una colateral para que la sangre esté continuando su aporte, entonces son más peligrosos. Los menos afectados son los miembros superiores e inferiores, en determinada localización, y la parte renal, porque el riñón tiene muchísimo aporte sanguíneo, entonces por eso es más difícil que se afecte. Ahí. Ahora, hablando de las manifestaciones clínicas, básicamente todo empieza por la angina de pecho, que creo que ustedes ya han pasado también en proyecto integrador, no sé si ya tuvieron, o la parte de emergencias, de soporte básico. Básicamente el paciente va a tener angina de pecho, ¿no? Dolor retroesternado, tipo opresivo, que se puede irradiar al cuello, puede irradiarse al brazo, al estómago, incluso a veces se puede confundir, ¿no? Un infarto con un dolor de estómago por su relación anatómica. Y después de un tiempo se puede producir el infarto, donde ya va a haber muerte tejidual, ya va a haber necrosis del tejido miocárdico. Y a partir de ahí, el tejido que se va muriendo ya no tiene como volver a la vida, ¿no? No tiene como volver a la funcionalidad, entonces es muy peligroso. Y esto puede provocar muerte súbita de causa cardíaca. Esas son las tres formas clásicas de presentación clínica, ¿no? De la aterosclerosis coronaria en este caso. Claro que puede haber oclusión de otros vasos. Aquí, por ejemplo, dolor torácico causado por isquemia, retroesternal, irradiación al brazo izquierdo, al cuello, va a haber disnea también, síntomas de angina que son sutiles, y las mujeres los síntomas son con menos frecuencia, se presentan con menos frecuencia. Y aquí hay algunos factores que son desencadenantes de angina de pecho, que serían el frío, el tabaquismo, una digestión pesada y el esfuerzo. Aquí ya vemos la segunda forma clínica, ¿no? Que sería el infarto del miocardio, como ya hemos visto. El paciente, además del dolor, ¿no? Característico del infarto, puede presentar lo que son síntomas intestinales, como náuseas y vómitos. El paciente puede tener arritmia, incluso por el dolor también puede tener una hipertensión momentánea. Y en casos más graves puede haber síntomas de insuficiencia cardíaca. Y aquí lo que es la muerte súbita de causa cardíaca. En ese caso, la única esperanza sería la reanimación cardiopulmonar inmediatamente, con oxígeno, con ventilación. Y, ya. Ahora pasando ya al diagnóstico. Hay varios tipos de formas de diagnosticar esa enfermedad. No vamos a hablar de todas, lógicamente. Solamente les voy a indicar algunos, como el ecocardiograma, la angiografía, que es muy buena, la ultrasonografía Doppler y lo que sería la resonancia y tomografía por emisión de positrones. Vamos a ver con imágenes más específicamente. Aquí sería un análisis de sangre que principalmente se debe evaluar lo que es el colesterol total, LDL, HDL, VLDL, que son las lipoproteínas, ¿no? Hepáticas, responsables tanto por llevar los lípidos hacia la sangre, cuanto también almacenar en el hígado. Aquí sus valores normales, chicos. Voy a hacer un poquito más rápido porque nos está yendo el tiempo. Y por si acaso, si se vuelve a cortar, al mismo link ingresamos. Aquí podemos ver, por ejemplo, que la LDL es fuertemente asociada al desarrollo de enfermedad aterosclerótica.
Perdón. La HDL, lógicamente, no tiene efecto directo, y la VLDL, si hay una elevación en sus valores, ya hace sospechar de que haya una aterosclerosis. Además también del colesterol total, ¿no? Que es un factor de riesgo por provocar la reacción vascular, por así decirlo. También la concentración de PCR puede ser un indicador de aterosclerosis, porque se relaciona con el grosor de la túnica íntima media. Entonces, por eso nos puede indicar si está pasando algo ahí. Otra cosa que pueden utilizar para el diagnóstico sería el índice tobillo-brazo, que sería la presión arterial, una división entre la presión arterial sistólica máxima en el tobillo o en el pie y lo que sería la presión arterial sistólica máxima en el brazo. Y aquí en la próxima diapositiva podemos ver, por ejemplo, la interpretación de los casos, ¿no? Básicamente, cuando el paciente tiene un índice tobillo-brazo muy elevado o muy disminuido, eso nos hace sospechar de que hay un daño o un riesgo de esta enfermedad. ¿Ve? Aquí podemos ver, ¿no? Si es menor a 0,9, por ejemplo, es muy probable que muy específico para identificar una obstrucción, y esto es una obstrucción grave, ya de más del 50% de la luz vascular. Y los que tienen un índice tobillo brazo mayor a 1,4 tienen un riesgo de mortalidad similar a los que tienen este índice tobillo brazo disminuido. Seguir entonces con lo que es la ultrasonografía Doppler. La ultrasonografía Doppler, al contrario de la ultrasonografía normal, bidimensional, básicamente nos va a permitir estudiar el flujo sanguíneo, ¿no? Y en este caso nos puede decir si hay una disminución, si hay una obstrucción, si hay reflujo, cosas del tipo. Entonces, es muy bueno el ultrasonido Doppler para enfermedades no solo vasculares, como cardíacas también. El cateterismo cardíaco, lógicamente, para ver si hay enfermedades en las arterias coronarias. El electrocardiograma, porque incluso podemos ver si ya hubo lesión isquémica en el corazón, perdón, en el corazón, y qué tejido, qué parte del corazón fue afectada, porque incluso eso se puede ver en el electrocardiograma, qué zona del corazón, si es más lateral, si es posterior, si es inferior, qué región fue afectada. Y en el ecocardiograma podemos ver justamente la calcificación valvular, podemos ver la funcionalidad cardíaca, los volúmenes. Es un examen excelente, incluso puede nos permitir ver el corazón en tiempo real. Bueno, aquí el gold standard de la aterosclerosis, que sería la angiografía, ¿no? Y aquí se puede ver, por ejemplo, las zonas que están calcificadas o donde hay una oclusión vascular. Entonces, por esa razón es muy buena para diagnosticar esa enfermedad. Aquí lo que sería el ultrasonido intravascular, aquí se ve muy clara lo que es la placa, ¿no? Con su centro lipídico, o mejor, creo que aquí sea un centro ya necrótico. Y ven aquí la placa de ateroma, ocluyendo la luz vascular. Entonces es muy fácil de visualizar. En ese caso podemos ver la estría o la placa aterosclerótica, perdón. Y en este caso es un acompañamiento de un paciente que con el tiempo de tratamiento hipolipemiante fue disminuyendo su grado de obstrucción. Entonces no solamente la terapia cirúrgica, sino que podemos hacer una terapia farmacológica y dietética también. Aquí también la tomografía por emisión de positrones. Pueden ver cómo está bien definida la parte de la placa de ateroma, cómo se distingue, ¿no?, de la parte donde habría el flujo normal de la sangre. Y finalmente, el tratamiento, podemos trabajar en los factores de prevención, que pueden ser modificables y no modificables, ¿no? Los no modificables obviamente van a ser el sexo, la edad, no tienes cómo cambiar eso, pero puedes cambiar lo que son la parte del peso del paciente, la obesidad, si fuma, si tiene hábitos sedentarios, si tiene alguna dislipidemia, hipertensión arterial o diabetes mellitus. Entonces todo eso puedes controlar
para que pueda tal vez regredir si está en un caso más no tan evoluído, ¿no? Vemos aqui também os fármacos como inibidores da enzima convertidora de angiotensina, como o famoso enalapril e captopril, também muito conhecido. Lo que seriam os antagonistas de receptor de angiotensina 2 ou ARA2, ¿no? Eso, por si acaso, es lo que están viendo aquí, ¿no? Nas abreviaciones IECA, ARA. Esos serían antagonistas del receptor de angiotensina 2, como el losartán, muy conocido también en el medio médico y muy utilizado. Lo que sería la aspirina o el ácido acetilsalicílico, un antiinflamatorio también muy utilizado. Estatínicos como la atorvastatina, que también es muy conocida, y de entre otros, pueden ser utilizados. Y claro, ¿no? Podemos, aquí ya hemos hablado, ¿no? Prevención primaria y secundaria. Y aquí vemos ya la intervención quirúrgica, en algunos casos, que sería una angioplastia con stent, que se va a introducir el stent y se infla para que venga a ocupar y reabrir el lumen vascular y de esta forma permitir que la sangre continúe, siga pasando. Ya, finalmente, chicos, hablaremos de esteatosis hepática. Intentaré ser más breve. Voy a salir un momento porque ya se va a desconectar la reunión y luego vuelvo a ingresar al mismo link, ¿está bien? Y ahí terminamos con eso y les envío todo el material. Si quieren pueden enviar videos también. Y en un momentito más volvemos, ¿está bien? Está bien. Ok, gracias. Está bien. Vale.